Por la Corriente, un podcast de mentores para mentores, donde compartiremos historias que inspiran la transformación de la educación. Hola Caromar, gracias por estar aquí en este podcast en el que queremos jugar y hablar de juegos. Yo soy Pilar Aubat, soy líder de la Escuela de Mentores de Cosmo Schools y quiero contarte que por estos días mi juego favorito se llama Convergencia y es un juego de palabras en el que tratamos de llegar a la misma, acercándonos con diferentes ensayos de palabras. Y cuéntame de ti. Hola Pili, hola a todos, yo soy Caromar, soy actualmente la responsable de aprendizaje y cuidado en Confama y te cuento que a mí lo que más me gusta jugar en este momento es Tangram y todas sus posibilidades que hoy vamos a jugar juntas varias de ellas. Me encanta porque podemos arrancar jugando Tangram. Listo, entonces lo primero que te voy a invitar es a que desbarates tu Tangram. Para quienes nos están escuchando, nos están viendo, Pili está jugando con 2 triángulos grandes, 2 pequeños, uno mediano, un cuadrado y un paralelogramo. Y cuento todo esto porque ya tiene una regla del juego, las reglas del juego son muy importantes y de eso vamos a hablar hoy, es que ya debe usar todas las fichas para lo que la voy a invitar a hacer, no puede dejar ninguna por fuera. Listo. Entonces, Pili, lo primero que vas a hacer es el típico gato. Entonces vas a hacer un gato y tienes 1 minuto para hacer el gato. A la 1, a las 2 y a las 3. Usando todas las fichas. Todas las fichas. Terminó Listo. antes, súper bien. Listo. Contanos cómo te fue creando ese gato. Afortunadamente, tuve gatos y empecé a pensar como en una posición de la gatica. Pues nada, me acordé como de las orejitas y siempre la cola porque la estaba viendo a ver como qué reacción tenía a mis movimientos. Ahí traté de pensarla en esa posición. Muy bien, muy interesante lo que nos dijiste porque miren que ella dijo que lo primero que le sirvió es que ella ya había tenido gatos. Entonces, cuando jugamos, como cuando creamos nuestra historia, nuestra experiencia, nos acompaña siempre y nos nutre lo que estamos haciendo, ¿cierto? Si yo hubiera hecho también el ejercicio contigo, que habría podido ser interesante, nos habríamos dado cuenta que definitivamente yo habría llegado a otro gato o a otra gata, ¿cierto? Entonces también este ejercicio, además de traer nuestra historia, nos permite ver lo diversas que somos y cómo nos enriquece el juego que seamos diversas en el proceso creativo. Me encanta. O sea, un ejercicio muy concreto como este ya nos permite como hablar de esa colectividad y de esa diversidad. Exacto, de la diversidad que somos y que hemos sido, que eso también es importante. Vamos a ponerle fácil o difícil. Más o menos. Más o menos. Pues te cuento que le vamos a subir el volumen al desafío, otro asunto importante, y es que entonces ya va a ser el concreto gato, ahora vamos a ir un poquito más abstracto, vamos a hacer una figura de la palabra hogar, y tienes 1 minuto para crear a través de una imagen la palabra hogar. 1, 2, 3. Haz de mitad de tiempo. Listo. Muy bien. Ahora, ¿cómo te fue? A ver, en la figura que estamos observando, tiene como montoncitos, hizo una distribución. No sé, quisiera que nos contaras cómo te fue en ese proceso creativo, Pili, esta vez. Fue más complejo porque, claro, fue pensar para mí que era lo importante en mi hogar. Y pensé hacer como el clásico cuadrado con techo y paredes y pensé que para mí es muy importante sentir que no me encierro en mi hogar, que siempre hay como, no le hice completa una de las paredes, pensando que siempre ese hogar tiene contacto con lo externo, pero sí me pareció importante como puse el rectángulo, perdón, como de techo clásico, sí me pareció importante sentir que estaba como protegida. Y este montoncito de cosas es como todos los recuerditos que yo voy acumulando en mi hogar, que yo creo que es como finalmente lo que uno, a pesar de cambiar de espacio, pues carga con ellos, como esa maletica de recuerdos. Y una plantica. Puse uno de los triángulos como si fuera como una plantica, que eso también me hace sentir que
es un espacio como armónico para mí. Entonces miren que cuando Pili nos está hablando de su figuración, nos está hablando qué es hogar para ella. Y puede que ustedes cuando la escuchen o la estén viendo, como me pasó a mí, uno diría, mira, para Pili hogar es su casa porque dijiste la configuración a la que casi todos vamos, pero una cosa es casa y otra cosa es hogar, porque para alguien puede ser que su hogar sea la calle, ¿cierto? Ahora ella también nos habló que ese hogar tenía que estar abierto, o sea que algo de esa calle también hace parte de Pilar y bueno, nos habló de otros elementos. Seguimos el ejercicio con el Tangram, Pili y todos los que nos están escuchando y viendo, es ir afinando esa relación que tenemos con nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, de ahí, si pudiéramos y tuviéramos el tiempo y los materiales aquí, sería empezar a entender, si yo fuera este Tangram, si todo lo que yo soy estuviera consignado aquí, ¿cómo sería, cierto? Entonces, ¿cuál sería este triángulo verde? ¿Cuál sería este triángulo rojo, que son los más grandes? ¿Cuál sería el triángulo pequeño, cierto? Entonces, entre los elementos que, por ejemplo, Caromar tendría dentro de una figuración propia, es que yo soy juego, es que yo soy pedagoga, es que yo soy bicicletas, y volvemos a jugar. Ahí la invitación, entonces, sería, vamos a hacer, ya no es gatos, ya no es hogar, hagamos un autorretrato con eso que somos. Y luego lo seguimos afinando. Si Caromar es juego, pero este triángulo le queda pequeño o le queda corto para lo que ella es juego, Caromar decide que trae muchos materiales al encuentro, incluso a todos les invita, traigamos materiales que tengamos en nuestra casa, traigamos material reciclado que tengamos en nuestra casa, traigamos eso que nos caracteriza que tenemos y vamos a hacer cada uno un nuevo Tangram, ya no de madera y de colores concretos, sino entonces tiene tela, entonces tiene plástico para algunas personas, entonces tiene material natural y seguimos jugando, ¿cierto? Entonces ahora, ¿quiénes somos a través de ese nuevo material? Pero el alcance del juego Pili es quién soy porque somos, ¿cierto? Y entonces revolvemos ya todos los triángulos grandes, todos los triángulos pequeños y armamos un propio Tangram con cositas propias y cositas de eso que son nuestros compañeros y seguimos haciendo un juego creativo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, y aquí empiezo como a dar pistas de qué es lo que estamos compartiendo, la primera invitación que yo hago o que yo propongo cuando estamos diseñando juegos es que intentemos encontrar la metáfora para lograr el alcance que nos estamos trazando. Caromar, espérate, es que ahí pasa una cosa súper bonita, porque yo creo que en algún momento todos jugamos Tangram en una forma muy tradicional, ¿cierto? Incluso el Tangram normalmente viene con una forma de hacer figuras, ¿cierto? Como un instructivo. Entonces cogiste un elemento supremamente claro en su norte y nos acabas de cambiar el objetivo a decir, ahora vamos a abordar esto para pensar que soy porque somos. Yo sé que es difícil pensar y en educación no nos gusta pensar que hay recetas para esto, pero alcanzo a identificar que tienes como unos mínimos o unos ingredientes, como sé que también te gusta nombrarlo, para esto como que acabo de pasar. Hablaste entonces de la metáfora, ahí encontraste una metáfora y hablaste mientras pues me ibas dando unas instrucciones de otros elementos que aparecen. Contanos un poco ya entrándonos en tu mundo creativo y de mediadora, ¿cómo lograste pasar de esto tan concreto a este ejercicio que nos propones? Entonces, pues es lo que tú dices, se trata de que no sea una receta, porque tu receta es diferente a mi receta y la que yo hago seguro a ti no te sabe bien y viceversa. Pero entonces, ¿qué sí hay? Si no hay receta, ¿qué sí hay? Yo creo que todos podemos tener ingredientes, así la receta que hagamos es distinta. Entonces, uno de esos ingredientes es encontrar la metáfora. Pero para uno poder encontrar la metáfora necesita saber qué quiere, ¿cierto? Entonces yo quería, cuando nació este ejercicio o esta disposición del juego, yo quería que pudiéramos reflexionar a través de la vivencia sobre el soy porque somos. Y decía, ¿qué ejercicio, qué didáctica, qué elemento me logra representar esto? Y me fui a investigar, a buscar elementos cotidianos y me encontré con el Tangram, ¿cierto? Que en sí mismo ya es diverso, pero que nos puede permitir esa figuración del primero, entonces, ¿qué soy? Entonces, lo primero es encontrar la metáfora.
Lo segundo que tú me dices que ya empecé a dar elementos que se los decía es Johan Huizinga en Homo Ludens nos habla de una relación entre el juego y el mundo creativo del arte y es la armonía que se logra entre los desafíos y los acuerdos o reglas del juego, ¿cierto? Cuando ese clic está bien hecho, lo engancha a uno el juego. Si ese clic no está bien hecho, no. ¿Por qué? Porque entonces si el desafío es tan grande que yo no lo logro alcanzar, me frustro. Si el desafío es muy fácil, entonces pierdo la emoción. Pero cuando el desafío están en equilibrio, en una buena mezcla, la emoción se sostiene. Y aquí viene el otro ingrediente y es que cuando decimos que estamos jugando es porque estamos pasando bueno. Si no estamos pasando bueno, si la emoción no está ahí, ya no estamos jugando, sino que estamos haciendo una tarea, ¿cierto? Y el último, que no sé si, pues aquí no lo hicimos, pero cuando esto deja de ser maderita y de color concreto y pasa a una diversidad de materiales que tú eliges una y yo elijo otra, y ahí entramos en una conversación dilatada con el material. Ese es el último ingrediente y es poder elegir los materiales que nos permitan un desarrollo creativo vasto, ¿cierto? Una conversación dilatada con ese material, ponerlo en igualdad de condiciones y que ya sea el material en esa conversación conmigo el que me traiga nueva información diferente al Tangram, ¿cierto? Entonces yo empiezo a conversar con el material sobre eso que elegí que soy y digo, ay, sí, yo soy eso, porque el sonidito cuando esto explota, porque el color que elegí, porque la textura, esto ya no es madera, sino que es tela, esto es una cosita que explota y no es madera que suena como percusión, ¿cierto? Y yo empiezo a reconocer asuntos míos a través de esa conversación dilatada. Claro, María, en esto que estás diciendo, sin duda me llega el pensamiento artístico y el art thinking. Y esa relación entonces que logramos con un material que nos dice más allá de lo evidente y con una relación y unas preguntas para llegar a eso. ¿Cómo ves ahí como esa posibilidad y esa relación arte y juego? Me hice esa pregunta muchas veces y afortunadamente me encontré con un texto de Gadamer que él conceptualiza el juego en verdad y método y él dice que un artista cuando está creando en realidad está sumergido en la atmósfera del juego, ¿cierto? Entonces, digamos que hay varias relaciones entre el juego y la creación, ¿cierto? Una es esa relación armónica, ya la armonía hace parte del mundo del arte y de lo creativo, entonces esa relación de los desafíos con los acuerdos ya es una parte de la relación del juego y el arte. Pero por otro lado, esa conversación que abrimos con los materiales. Entonces, no sé si te acuerdas, pero yo te acompañé o te nombré que lo que seguiría de nosotras jugando esto es trasladar el Tangram tradicional a una diversidad de materiales. Entonces nosotros como mediadores, mentores, profesores, pues ya lo que podemos es ofrecer un mundo vasto de materiales para que los y las participantes puedan elegir entonces quién son a través de ese material. Porque ahí es donde el juego se traslada al mundo creativo y yo puedo empezar a conversar con ese material para que ese material me ofrezca más información sobre mí. No es lo mismo yo tener todas las figuras en madera, que la una sea tela, la otra es un material que explota, la otra es yo quiero ser papel lija porque yo también soy desafío para otros. Y en esa conversación de qué el material voy a elegir, cómo ese material se traslada al Tangram, hago un triángulo común y corriente o le hago una figuración, ¿cierto? En esa conversación horizontal con el material me da información y yo vuelvo y le pregunto e incluso el material me interroga y me desafía y me dice, sí soy yo lo que estás eligiendo. Y ahí de alguna manera estamos involucrando un proceso que es aún más dilatado, ¿cierto? No es como que yo elijo ya y en un minuto lo logré, sino que yo empiezo una conversación que se sostiene a través de todos esos materiales porque el material me invita a sostener una emoción necesaria en el proceso creativo y ahí van todos los ingredientes, creo que de los que hemos hablado. El primero es lograr la metáfora perfecta, ¿cierto? Como que la metáfora a través de la cual yo necesito o yo puedo lograr el alcance. La segunda es entonces esa armonía entre el desafío y los acuerdos o las reglas del juego.
¿cierto? Al principio era 1 minuto para crear, pero después tengo un cierto tiempo que quizás es más largo para elegir materiales. Bueno, la tercera, que tiene mucho que ver con esa armonía, es que yo sé que esa relación es armónica entre acuerdos y desafíos porque la emoción se sostiene. Cuando el desafío ya es demasiado exagerado, me frustro. Cuando el desafío es muy sencillo, pues yo me pierdo. Entonces yo sé que se sostiene porque la emoción sigue arriba y la emoción sigue arriba, entonces estoy jugando. Si ya no me gusta, ya no estoy jugando. Y la última es, si eso es un proceso creativo y yo no logro llegar así, sino que me invita a conversar de manera dilatada, hay un material que me hace preguntas y es un material que me exige. Es cierto, cuando yo tengo que decidir cuáles son los materiales que me representan, eso no es un asunto inmediato, sino que yo debo ir al material. Cuando yo corto, digo, esto ya no me funciona, voy a otro, le voy a poner una figura por dentro. De alguna manera estoy teniendo una conversación mucho más desafiante y eso exige un proceso creativo que incluso a veces en una sola sesión no basta, ¿cierto? Pero esa dilatación del proceso sostiene mi emoción, porque si yo llego de nuevo al Tangram así, pues digamos que quizás el desafío estuvo muy sencillo, ¿cierto? Y no me invitó a que la que entró salga distinta, ¿cierto? Eso se vuelve un proceso creativo porque una es la Caro Mar que entra a jugar con el material y otra es la Caro Mar que sale después de todas las preguntas que ese material me exigió. Me encanta, Caro Mar, porque en esta propuesta que nos haces de jugar, yo quedaría muy tranquila y muy contenta cuando los estudiantes dicen nos la pasamos jugando todo el día. O sea, creo que hay esos elementos que dices de encontrar cómo jugar con los materiales, cómo proponer, cómo reflexionar sobre mí, sobre los otros, cómo tener una meta y unos acuerdos y unos desafíos, pero además cómo permitirnos mantener la emoción alta, pues creo que vámonos a jugar. Mil gracias. Qué rico tenerte aquí y que encontremos muchas maneras de seguir jugando con nuestros públicos y contigo. Gracias, Pili. Que este sea solo el inicio. Por la Corriente es una producción de Escuela de Mentores de Cosmo y hace parte de nuestra estrategia para formar una comunidad mentora expandida. Por la Corriente, Un podcast de mentores para mentores. donde compartiremos historias que inspiran la transformación de la educación.